Bienvenidos y bienvenidas a Visión Global, Modernización, Innovación y Políticas Públicas, parte del segundo Seminario Académico Internacional de la REMINGEP, organizado por la UTEM y la USACH. Estamos transmitiendo a través de USB y medios asociados. Hoy tenemos a María Alejandra Benítez, abogada y representante de la Presidencia de la República de Colombia, en el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, para conversar sobre políticas públicas y equidad. María Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por esta gran invitación. No sabía que de hecho la red de universidades tenía medios públicos. Parece algo novedoso e interesante. María Alejandra, para comenzar, ¿cómo crees que las políticas públicas pueden promover la equidad en Latinoamérica? Es una gran oportunidad porque de una u otra forma es un llamado de la sociedad. Venimos históricamente de un continente que tiene grandes desigualdades y las políticas públicas se han convertido en la materialización de unas soluciones que la sociedad ha demandado. Entonces, las políticas públicas son la solución para lograr países más justos y países más equitativos. ¿Cómo se puede hacer una administración pública más inclusiva desde el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena? Me refiero a tu experiencia. Claro que sí. Bueno, ahí me toca hacer como un pequeño contexto de esa experiencia que hemos tenido. En Colombia, las representaciones del gobierno nacional en los consejos superiores históricamente habían sido empresarios, habían sido personas que estaban completamente desconectadas del gobierno. No dice, pero es un contrasentido, pero lo cierto es que no generaban una articulación efectiva. Cuando llega Gustavo Petro al gobierno, se alza al poder, él se reunió pues con un equipo a decir el movimiento estudiantil debe tener la palabra en los consejos superiores. A pesar de que en los consejos superiores hay un voto de los estudiantes, había unas reivindicaciones que no estaban llegando a los consejos superiores. Y me di cuenta, pues al asumir en el año 2022, que efectivamente muchas de las demandas del movimiento estudiantil no estaban ahí. Entonces el presidente tomó la decisión de que se iban a seleccionar los destacados líderes estudiantiles de las universidades para que fueran sus representantes. Eso nunca en la historia del país había pasado. Entonces eso nos obligó a repensarnos un poco un consejo superior en el cual se mantenía una aparente calma para así generar y llegar a ser disruptivos y generar unas discusiones interesantes de las principales problemáticas de la sociedad y problemáticas del movimiento estudiantil y de jóvenes barriales que de causas naturales no pueden acceder a la educación superior. Entonces, el presidente junto con el Ministerio de Educación concertaron una agenda estratégica para las designaciones y poder llevar pues toda la articulación de gobierno nacional al Consejo Superior. Como producto de ello, hoy tenemos una iniciativa que de hecho hoy estábamos hablando precisamente en la ponencia de Gobierno a la U, y es tomar toda la oferta que tiene Ministerio, departamentos administrativos, superintendencias, para así aterrizarlas, llevarlas al estudiante y decirle, mira, tenemos esta oferta institucional llamada Renta Joven, por ejemplo, o tenemos aquí un programa de capacitación para que crees tu propia empresa. Eso lo hemos hecho en este gobierno y hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Y ahí empezamos a hacer y consolidar pues ese proyecto de cambio que el presidente pues, nos ha pedido, que el cambio es con la juventud. ¿Y cómo se podría llevar de esta iniciativa gubernamental a otras aristas de la población, como por ejemplo salud, otro tipo de políticas públicas? Claro, de hecho nosotros ahí estamos súper articulados. Hay un tema, por ejemplo, que surgió de una discusión en el movimiento estudiantil, tiene que ver con la licencia menstrual, que hoy en día está a puertas de ser ley de la República en Colombia. Y eso surgió del movimiento estudiantil. Nosotros, por ejemplo, en los consejos superiores hemos promovido los permisos especiales para las estudiantes o personas menstruantes que cuando tengan el periodo menstrual, pues tengan clases virtuales o que se les permita estar en casa. Eso lo hemos llevado pues, a unas discusiones al Congreso de la República, hoy va a ser ley. O sea, nosotros de nuestro actuar, como somos la representación de la sociedad en los consejos superiores, porque jurídicamente esa es como la visión que se tiene de los votos del Consejo Superior del Gobierno Nacional, muchas de las problemáticas sociales las tocamos, no solamente problemáticas estudiantiles, problemáticas de las madres cabeza de hogar, problemáticas del joven en barrial, problemáticas de todo tipo. Y eso es un ejemplo de cómo nuestro trabajo nos ha llevado inclusive a que pues puedan probablemente ser ley de la República. ¿Y cuáles son los principales desafíos que te has encontrado a llevar a cabo estas políticas públicas y cómo los has resuelto finalmente? Bueno, hay varios desafíos. Por ejemplo, no sé cómo está en Chile, pero en Colombia tenemos una discusión sobre la gobernanza universitaria. Allá en Colombia funciona el sistema de consulta. Allá no hay una elección directa de rectores, por ejemplo.
Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos encontrado muchas barreras para, por ejemplo, permitir que esa sea una elección directa, sino que hemos encontrado mucha resistencia. Ahí hemos logrado, a través de las asambleas populares por la educación superior, que las hemos hecho por mandato del presidente, buscar unos consensos en algunos de los estamentos. Estamos dando la pelea en otros retos que hemos tenido y lo hemos superado. Por ejemplo, había mucha resistencia para llevar gobierno a la U. Mucha resistencia. Por ejemplo, decían, pero es que eso es violentar la autonomía universitaria, es que porque el gobierno quiere hacer eso, pero la misma sociedad, inclusive madres de estudiantes, decían, pero es que eso es necesario, mi hijo necesita acceder a toda la oferta del Estado. Eso se supera cuando nosotros comunicacionalmente le decimos a la gente, miren, nosotros en el Consejo Superior estamos planteando que llevemos la oferta institucional a la universidad, pero encontramos que tales y tales personas no quieren. Entonces, la estrategia de también visibilizar quiénes son enemigos de que la oferta le llegue a los más vulnerables, pues nos ha funcionado también, visibilizarlo. Entonces, pues al final, esto es un gobierno de consensos. Hemos logrado, digamos, grandes conquistas. El hecho, por ejemplo, de que la Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba, la U Mayor, estén en esta red, por ejemplo, de políticas públicas para hablar y abordar de la gerencia pública es un logro. No hay otras universidades colombianas integradas. Y eso lo hemos hecho porque también hemos entendido que para lograr la movilidad social en cualquiera de las aristas hay que empezar a dar discusiones de este nivel. ¿Y qué consideras que es lo que falta para que se gestionen finalmente estas políticas públicas a nivel latinoamericano, por ejemplo? Lo primero, yo creo que el primer paso es integrar. Y este es un primer paso, que tengamos una red completamente establecida, que está creciendo. Claro, que comenzó con la UTEM y la USACH. Ahí va la Universidad de Cartagena y va la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Tenemos universidades de China, por ejemplo. Es un primer paso porque la solución de las problemáticas las logramos con la academia, pero una academia sensible y aterrizada al territorio, como decimos en Colombia. Eso es un primer paso. El otro paso es generar los diálogos con los actores claves, con los factores reales de poder, los que toman las decisiones finalmente. Yo soy los privados. Ahí toca hablar con el sector privado, toca hablar con el Congreso, toca hablar inclusive con el Poder Judicial, porque en Colombia, y te pongo el caso de todas las dificultades que hemos tenido, la reforma pensional fue una promesa en campaña del presidente de la República de darle no un subsidio, un pilar solidario a un abuelito que nunca cotizó en pensión y darle pues un insumo económico para que tenga una vejez digna. Nosotros encontramos que la Corte Constitucional quiere tumbarlo. Entonces, ¿cómo vamos a generar una transformación y unas dinámicas de políticas públicas si tenemos un poder judicial en contra? Entonces, el diálogo con todos los factores del poder son importantísimos. Y las designaciones presidenciales hemos generado esos diálogos. Hemos generado consenso sobre lo básico para lograr esas transformaciones desde las mismas universidades y en la misma sociedad. Pero es importante este diálogo interseccional. Para finalizar, María Alejandra, ¿cómo ves el futuro de las políticas sociales en la región y qué papeles deberían jugar los líderes? Mira, es una pregunta importantísima porque de una u otra forma los grandes cambios comienzan cuando uno pega el grito. Y ahí resalto, por ejemplo, el movimiento estudiantil, el movimiento profesoral, el movimiento de las madres cabeza de hogar. Colombia, Chile comparten, por ejemplo, que tienen un movimiento estudiantil rebelde, que pide cosas, y el empezar a visibilizar y pedir es un gran paso. ¿Me tienen en común los líderes al poder? Otro presidente o un ex líder estudiantil también. Participó de muchas de las revueltas y bueno, y terminó en un movimiento guerrillero, el M-19, pero que nosotros pues realmente el enfoque de guerrilla era muy distinto a lo que generaron la carnicería en Colombia y el genocidio de un montón de personas, ¿no? Pero eran personas de esa época. Yo todavía conservo el diálogo con unos exmilitantes y combatientes del M-19. Gracias a ellos, por ejemplo, tenemos Constitución Política de Colombia. La Constitución del año 1991, esa Constitución garante, pues, fue producto de que ellos se movilizaran en torno a un cambio y dar ese salto social. Entonces yo resalto muchísimo que el líder y los líderes y las lideresas deben pegar el grito. Ese es un primer paso. Y además de eso, algo que tenemos en común Colombia y Chile, no sé si pasa en los otros países, es que los líderes sociales están teniendo incidencia en la toma de decisiones. O sea, la movilización genera cambio.
y genera de una u otra forma que cale ese mensaje de que, oiga, pero usted que está en Bogotá, que es la ciudad capital allá, usted no está siendo sensible a las problemáticas de la zona rural, por ejemplo. Curiosamente veía en los medios de comunicación algo de un representante a la Cámara, que acá sería como diputado, que es de las negritudes, pero él no representa realmente a las negritudes, que en el acto de memoria de los falsos positivos, que fue un episodio muy nefasto de la historia de Colombia, él quitó las botas de símbolo de resistencia y las madres se pusieron a llorar y generó toda una indignación. Entonces el hecho de que hoy el país esté indignado, cómo violentan la memoria de esos pelados jóvenes, humildes, muy, muy humildes, de Soacha, por ejemplo, que salieron a buscar oportunidades y los terminaron colocando de carne de cañón para presentarlos como bajas en combate, por ejemplo. Entonces, cuando un país está indignado con eso, significa que algo hemos hecho nosotros, los liderazgos, en el territorio para visibilizar y entender que hay problemas estructurales, por ejemplo, temas estructurales como la violencia. Entonces, ahí los líderes tienen toda la batuta para poder generar esas transformaciones y estoy completamente convencida de eso. Muchas gracias, María Alejandra, por tu reflexión. Así terminamos esta charla. Gracias por compartir tu visión, María Alejandra, y tus perspectivas sobre el liderazgo internacional. Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios en nuestras plataformas y hasta el próximo capítulo de Visión Global.